O sea, nosotros no fue como los apóstoles que pudieron verlo al Señor Jesucristo resucitado. Nosotros no tuvimos esa oportunidad, no tenemos esa oportunidad, pero lo vamos a ver al Señor Jesucristo resucitado una vez en el cielo. Así que capaz está pasando por un momento difícil. No te rindas. Para vos es este tema de hoy. No te rindas. Llega el momento en el cual no te rindas. Alguna vez tuve que pelear contra muchas personas, muchas veces, incluso acá en la iglesia. Los que me conocen hace muchos años atrás, saben que tuve que pelear aquí también en la iglesia contra personas. No te rindas. No te rindas. Hoy es la esperanza, vamos a hablar de la esperanza de no te rindas. Y quiero recordar hoy que hace un tiempo atrás, una sinfónica, una banda muy grande sinfónica, iba a tocar en la ciudad y venía dentro de esa banda sinfónica un violinista muy especial. Este violinista que sabíamos que era bueno, este violinista tenía un violín que valía $500,000, ¿verdad? Y eso era un atractivo, era algo muy especial, un violín que valía $500,000, ver qué bárbaro. Eso era impresionante, ver un instrumento musical que vale tanto, ¿verdad? Que iba a tocar o iba a ejecutar. Así que aquel día llegó, la gente realmente comenzó a ocupar los lugares, comenzaron a ver pronto la entrada de la banda, ¿verdad? La sinfónica, y además la sinfónica entró rápidamente también el violinista con su violín, se sentó, comenzó a tocar la primera pieza musical y comenzó a sonar la música con todo el estrondor de todos los instrumentos musicales. Y en medio de ellos estaba el violinista, y estaba tocando el violinista con todo esa gracia que tenía un maestro violinista tocando en aquel lugar. Y ya llegando a la última canción, aquel violinista comenzó a tocar y en medio de que estaba tocando, alzó su violín y lo golpeó contra el piso y lo destruyó. Se hizo añicos. Toda la gente se quedó estupefacta. ¿Qué es esto? ¿Cómo va a ser eso? Después de un ratito el director, el que dirigía la orquesta sinfónica, viendo que todo el mundo se quedó con la boca abierta, se dirigió a la audiencia y anunció con una sonrisa que el maestro quería que supieran que no estaba tocando el violín de $500,000, que tocaba uno que apenas vale $50. Bueno, luego el músico, el violinista, regresó y terminó el concierto tocando el violín de $500,000, un violín muy raro, muy especial y muy costoso, ¿verdad? Y pocas personas pudieron realmente notar la diferencia. Pocas personas. A veces los músicos me dicen, se equivocó Nico o se equivocó Ale. Acá los que no somos músicos, nada, para nosotros tuvo linda la alabanza. ¿Quién se equivocó? No, nada, ¿verdad? O Lolo, Sandra, ¿verdad? Nosotros, nuestro baterista. Pero para nosotros, como dice, los vulgares de este mundo que no sabemos mucho de música, nos pareció espectacular, ¿verdad? Pero ellos se critican, ¿verdad? Bueno, en este caso, pocas personas se dieron cuenta de la diferencia. Y el punto que quiso señalar es que el violín ciertamente es importante, pero más importante era el maestro del violín, ¿verdad? Solo podía hacerse bella música en manos
de un buen músico. Y para mí esta es una muy alentadora alegoría, analogía, porque usted y yo, nosotros, somos como un violín especial para el Señor. Capaz nos parecemos más a la versión esa de $50 nomás, no la de $500,000. Pero tocando con este violín de $50, el Señor hace música bella. Y hoy vamos a hablar de este tema de la esperanza que no se rinde. Este hombre no se rindió. Él dijo, acá más importante es aquello realmente que Dios está haciendo en nuestra vida. De hecho, la iglesia se refleja como si fuera una orquesta formada por muchos tipos de instrumentos. Acá hay varios tipos de instrumentos dentro de la iglesia. Todos estos instrumentos son salvados por el Señor Jesucristo, pero instrumentos comunes nada más. Lo que nos hace especiales, queridos hermanos y amigos, es la forma en que el Maestro toca. Cómo Él toca nuestras vidas, cómo toca nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ha demostrado al mundo que Él puede hacer algo diferente. Nada es imposible, cantábamos hace un ratito acá, y vos decís, yo no creo que ya Dios pueda hacer nada conmigo. Yo ya creo que estoy desechado, ya hice tantas cosas que están mal, pero para Dios nada es imposible. Dios puede hacer de ese instrumento casi malo, malísimo que ya somos, de ese mismo instrumento puede hacer algo grande para la gloria de su nombre. Eso es lo que nos hace especial. Y Él recibe desde luego después toda la gloria cuando le permitimos a Él, a Dios, escuchen con atención, cuando le permitimos a Dios tocar sus melodías en gracia y a través de nuestras vidas. Es por eso que lo que hoy voy a describir es como, y espero que suene como música a sus oídos, la música de la gracia de la palabra de Dios, el evangelio de la vida de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero creyente. Así que vamos a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Quiero saber si todos tienen ya el bosquejo. ¿Todos tienen bosquejo? ¿El bosquejo? ¿Todos tienen? ¿Sí? ¿Y bolígrafos? ¿Todos tienen? ¿Sí? Sí, supongo. Genial, entonces vamos adelante. Me gusta mucho cómo Pedro encara, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Pedro encara acá y dice así, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Miren, ahora vamos a comenzar, dice Pedro. Acá viene una conclusión. Ustedes alguna vez escucharon cuando alguien está hablando y dice, finalmente, quiero decirle algo. Pedro le va a decir algo. Finalmente, y va a comenzar a decir algunas cositas. Primero, sed todos de un mismo sentir. Esto es muy importante, ¿eh? Presten atención porque Pedro va a decir algo importante. Básicamente, le está diciendo a todos los que están acá sentados y a mí, aprendan a hacer música juntos. Aprendan a tocar juntos con los demás. Pedro nos va a enseñar cómo podemos vivir en verdadera armonía. Así que el tema de hoy va a ser viviendo en armonía, ¿verdad? Como uno dice, en mi casa yo creo que no puedo vivir en armonía ni con mi esposa, ni con mi hija, ni con mi hijo, ni con mi papá, ni con mi mamá. Yo no puedo vivir en armonía. Bueno, esto es lo que el Señor quiere. Y Él lo que está queriendo es que realmente podamos vivir en armonía aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Imagínense al apóstol Pedro que nos va a llevar a la escuela, al salón de clases y va a escribir palabras en la pizarra para que memoricemos y las sigamos.
Por cierto, esto no es un curso que uno pueda estar ausente o que uno pueda, ausentarse al salón de clases. Este es un curso que hay que hacer primero presencial, hay que venir a la iglesia y que nos va a exigir hacer cosas realmente. Así que no solo tenemos que asistir, sino que además tenemos que hacer los trabajos. No podemos dejar de hacer el trabajo que vamos a leer aquí en la palabra de Dios. Curiosamente es cuando como cristianos estamos bajo la situación de algún sufrimiento, cuando estamos pasando sufrimientos, nuestra tendencia natural es hacia al egoísmo. La tendencia natural nuestra es hacia el egoísmo. Y esta actitud se repite en los hermanos, en la congregación. Y cuando haya egoísmo dentro de la congregación, va a desaparecer la unidad. Eso es algo que no nos tiene que caracterizar. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 11, y luego en el versículo 21, ora al Dios del cielo, el Señor Jesucristo, que seguro que el Dios del cielo le escucha a él, y él dice, capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno. Está orando el Señor Jesucristo y Dios le está escuchando y Dios le va a contestar. Así que aunque usted crea que no podemos ser uno, Dios le va a contestar y le va a decir, sí, vas a ser uno. Él está diciendo que está orando por la iglesia y en particular oraba 2000 años atrás por la iglesia del centro y decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, nosotros, seamos uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y escuchen esa última frase. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren, una característica que hace una diferencia en la iglesia es que cuando estamos unidos y cuando nos comenzamos a hablar mal del otro, el que aquel, yo no le saludo porque él ya sabe cómo es. Cuando no hacemos ese tipo de cosas, dice la Biblia que aquellos que no conocen al Señor Jesucristo se fijan y dicen, yo quisiera ser parte de esa familia que es esa iglesia. Porque aquí dice el Señor Jesucristo, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y espero que realmente aquellos que somos parte de esta iglesia, mostremos al mundo el amor del Señor, un amor que ha sobrepasado todo entendimiento, un amor que no se dejó, retroceder por culpa nuestra. Imagínense aquellos mismos que él había creado, el soldado romano que le clavan la cruz, a Poncio Pilato lavándose las manos, y el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Estaba muriendo por él en la cruz del Calvario. Estaba diciéndote, mira, yo te quiero salvar, pero tenés que permitirme. Así que él no se rindió y él, aún estando 6 horas en la cruz del Calvario, había gente, la palabra de Dios dice, que meneaban la cabeza cuando lo veían, decían, farsante, palabrero, que vino a hablarnos aquí, nada más que eso hizo. Y decían eso del Señor Jesucristo. Los ladrones de la cruz le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y bájanos a nosotros también. Ya una vez, claro que sí, ya por ahí te descendemos de la cruz, entonces bájanos. Se burlaban los dos ladrones de la cruz, hasta que uno de ellos, 6 horas estuvo Jesús en la cruz, 6 horas, así que 3 horas habrá, no sé, doy un número, no puedo saber, pero ponerle la hora 4, 3, uno de ellos le dice al otro, ciertamente nosotros, le dice, estamos aquí porque merecemos, pero ninguna cosa mala ha hecho. Y luego habla con Jesús, ladrón en la cruz, y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesucristo, supongo que dio vueltas a la cabeza y lo miró. Y con esa ternura del amor, a pesar de su sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que para muchos
esa esperanza se estaba terminando. A pesar de todo eso, la esperanza de la salvación, de la vida eterna, de que un día vayan a pasar cada uno de nosotros la eternidad con Él en el cielo, Él no se rindió. Y Él le dijo a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese día murió y fue al paraíso. Porque el Señor Jesucristo. Y lo vamos a encontrar aquel ladrón. No se fue a ninguna iglesia, entre paréntesis. No se memorizó ningún versículo bíblico. No hizo ninguna obra de caridad ni buena. Pero aquel ladrón en la cruz creyó en el Señor Jesucristo. Creyó que el Salvador, el que estaba sangrando en aquella cruz, aquel que estaba muriendo en aquella cruz, era el Salvador. Y él aceptó a Jesús en su corazón. Y con eso fue suficiente. Y si hoy también, así como aquel ladrón, te gustaría decir a Jesús, yo también no te quiero rechazar, yo te quiero aceptar. Me gustaría que ores conmigo. Quiero que inclines tu rostro y quiero que allí en tu corazón, sinceramente, quiero que vos ores conmigo esta oración en silencio. Pero orá en tu corazón y decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, te doy gracias por amarme tanto. Decirle así. Gracias por morir por mí en la cruz y resucitar al tercer día. Gracias por ir a preparar un lugar para mí allá en los cielos. Y hoy abro mi corazón y te acepto, Jesús, como mi Salvador personal. Creo en ti, creo que tú moriste y resucitaste, Señor. Y confío mi vida y mi eternidad completa, total y absolutamente en tus manos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ayer estuve hablando con una persona, una joven que tiene una cultura paraguaya, ¿verdad? Pero una cultura oriental, ¿verdad? Y bueno, desde luego no pudimos desprendernos de la fe, ¿verdad? Entonces hablamos de los budistas. Los budistas, ¿qué creen los budistas? ¿Cómo es tu eternidad? Ellos creen en la reencarnación, que alguna vez se van a convertir en Dios. Eso es lo que creen los budistas, ¿verdad? Ellos creen en la reencarnación, creen que vos pasás por este mundo, si fuiste malo te vas a convertir en una cucaracha. Pobre la cucaracha, ¿no? Bueno, no hacen tan pobres, no nos gusta, ¿verdad? Y si por ahí era alguien que hablaba mal del prójimo, vas a ser una culebra. Bueno, no. Ellos creen en eso, los budistas. El país con mayor índice de suicidio es Japón. Y el país budista más grande es eso, el mayor índice. Busquen en internet, todo lo que yo les diga, busquen en internet a ver si es verdad. ¿Y saben por qué? Porque como ya no les va bien en este mundo, entonces ellos dicen, mejor me quito la vida. Total, me voy a reencarnar. Y se acabó, ¿verdad? Pero la palabra de Dios no habla de reencarnación. También la gente de la India piensa lo mismo. Muchos de los chinos son budistas, también creen en eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero qué importante es tener un Dios que murió por nosotros, pagó el precio de nuestros pecados. Imagínense que Buda no murió por nadie. Además, hay un camino en una montaña al cual la gente camina todos los años, así como una procesión, y van hasta el lugar donde está la tumba de Buda, ¿verdad? Y en la tumba de Buda, ¿quién está? Buda. Ahí está. Y si alguna vez quieren ir a la tumba de Mahoma, también va a estar Mahoma. Porque el único que resucitó es el Señor Jesucristo. No hay nadie más que haya resucitado. Así que bueno, nosotros creemos en un Dios vivo y real. Vamos al primer punto del día de hoy. Vamos rápidamente. A partir de aquí vamos a ponerle un
un cohete, como dicen algunos. Por esto, dice, para que el mundo crea en ti hay que estar unidos. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pedro nos da en primer lugar una serie de mandatos a considerar. ¿Ya? Mandatos a considerar, ¿lo ven bien ahí? Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 y 9, dice así: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sed amigables. Hay una orden, sed todos. Sed es una orden. Ustedes, dice Pedro el apóstol, sed todos de un mismo sentir. Ustedes sed compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables, no revolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esto es cuando vos te rendiste. Cuando vos te rendiste, entras en el juego, ¿verdad? Te trató mal, también le trató mal. Te dice una grosería, le decís otra grosería. Pero que acá no, ¿verdad? Pero sí puede ser. Te dicen algo mal y vos le decís, no sé, ¿verdad? Sos un feo. Ya sabía luego que sos un feo o una fea y cosas así, ¿verdad? Entonces, acá dice la palabra de Dios, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Miren, esto es una orden. Así que mandatos a considerar. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La palabra finalmente, dice allí justamente, van leyendo ya ustedes, la palabra finalmente quiere decir, para resumirlo, y es por eso que a modo de resumen, Pedro presenta esta serie de mandatos que nos obligan a considerar al próximo para poder cumplirnos, y comienza diciéndolo que es el primer mandato. Este es el primer mandato. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Eso dice la palabra de Dios. Así que, mandatos a considerar. ¿Y cuáles son esos mandatos? Va el primero. Tener armonía. Ser de un mismo sentir. Y esta es la primera expresión visible en la vida cristiana. Lucas dice que así se mostraban los cristianos recién convertidos en la iglesia de Jerusalén. Eran almas idénticas. Esto es algo propio en la vida del creyente. Dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran todos de un mismo corazón y alma. Imagínense, los que habían creído eran todos de un mismo corazón y alma. Eso habrá sido hermoso, habrá sido maravilloso. Los que habían creído eran todos de un mismo corazón y alma. Y esa es la armonía en el cuerpo de Cristo. Y eso es tan importante como la armonía en el cuerpo humano. Por ejemplo, cuando no hay armonía en nuestro cuerpo físico, o cuando algo no funciona correctamente, eso es una discapacidad. Así se dice, cuando hay algo en tu cuerpo que no funciona, es una discapacidad. Yo, por ejemplo, para leer tengo que usar mi lente, ya es un problema, ¿verdad? Si no tengo mi lente, ya tengo problemas, ¿no? Cuando hay un grupo de células, escuchen lo que les voy a decir, que están enfermas y esas células comienzan a devorar a otro grupo de células sanas, lo llamamos cáncer. Cáncer. Bueno, o una discapacidad o un cáncer pueden estar dentro de la iglesia. Puede haber. Y acá lo que el apóstol Pedro está diciendo es que en la época, Hechos capítulo 4, versículo 32, que ellos eran de un mismo corazón y un alma. Es decir, que todos querían la misma cosa, todos estaban esperando, queremos lograr esto, queremos llegar a esto. Y es tan grave como un cáncer o como una discapacidad, también es así de grave que la iglesia esté discapacitada o que comiencen a devorarse unos con los otros. Y Pablo advirtió esto. Gálatas, en el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice la palabra de Dios:
Pero si os mordéis, escuchan, escuchan. Pero si os mordéis, Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, no a la iglesia del centro, dicen, no habrá sido a la iglesia del centro. Pero para algo está acá en la palabra de Dios para que lo escuchemos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, en cambio de esto que estoy diciendo, que es morderse y comerse, digo pues, a cambio, no hagan eso. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es, Yo les quiero preguntar, ¿qué tan preocupados se sienten ustedes por la armonía, la salud y la unidad de los creyentes dentro de la iglesia? Nosotros tenemos la responsabilidad de producir unidad en la iglesia y nuestra responsabilidad es proteger la unidad dentro de la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice el apóstol Pablo, debemos esforzarnos o ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que esta es una característica de la armonía. Primero que nada, guardar la unidad en el Espíritu en el vínculo de la paz. Pedro traduce así, vivan en armonía y ámense unos a otros. Y esto es poco común en el mundo de hoy, es poco común. Simplemente miren las noticias a nivel nacional, a nivel mundial, en un mundo egoísta que se exalta a sí mismo, enamorado de sí mismo y que se promueve hoy día a sí mismo, los derechos individuales reemplazan el bien común. Esto es mi derecho. Entonces van y golpean la mesa y dicen, mi derecho este es, mi derecho aquello, y reemplazan el derecho individual por el bien común, que es lo que quería el Señor, que tengamos armonía y que podamos vivir en armonía. Y entonces yo me pregunto, ¿es lo que estamos mostrando aquí en la iglesia como hijos de Dios y como miembros de esta iglesia? Así que la primera orden que Dios nos da en la iglesia es sed todos de un mismo sentir, es tener armonía. Y la segunda orden que tenemos es ser compasivos. Dice la palabra de Dios, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Y la palabra básicamente se refiere a compartir los sentimientos de otra persona. Eso significa ser compasivos. Expresa la idea de simpatizar con el dolor ajeno. Hay algunos que están pasando por problemas y dificultades y vos sabes, simpatizar con el dolor ajeno. Con mi dolor nadie simpatiza, dicen algunos. Y bueno, justamente la iglesia no tiene que ser así. Tenemos que simpatizar, pero no vaya a comenzar vos a ponerte, el día que conmigo simpaticen, entonces yo voy a simpatizar con los demás. No, comenzá vos dando el primer paso y vos sé el ejemplo para esto. Por eso dice la palabra de Dios que quiere que seamos compasivos. Y esa es una idea maravillosa del Señor. Etimológicamente, la palabra compasivo significa sufrir con alguien, sufrir con alguien. Los cristianos no podían mantenerse ajenos a la situación difícil de sus hermanos. Y la enseñanza en este texto es que no solo deben compadecerse, sino que no deben dejar de hacerlo constantemente. No es que una vez ya hice, yo me acuerdo hace 10 años que le ayudé a una hermana. No, todo el tiempo, eso es lo que dice acá. Hay que estar con ellos, ser empáticos con ellos. Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Abran la Biblia. Aquellos que quieran, los que quieran en el celular, lo pueden mirar allí. Pero yo les leo y dice así, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Esta es la palabra. Se compadece, compasivos. Este sumo sacerdote que está en el cielo, no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así el cristiano debiera tener esa misma simpatía con los otros.
¿Por qué? Porque el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no tenía por qué morir por vos. Él podía destruirte y destruirme sin problema. De hecho, lo hizo, mató a gran parte de la humanidad porque estaban totalmente descarriados en la época del Arca de Noé. Estamos hablando de 5.000 años atrás. Hasta hoy se encuentran, desde luego, los fósiles de los dinosaurios y otras especies que se destruyeron en aquel entonces. Imagínense que salvó la humanidad un hombre llamado Noé, que era de un corazón recto delante de Dios. Y Dios fue empático con este hombre, dijo, bueno, él y su familia se van a salvar. Y gracias a la fe de Noé todavía existimos nosotros. Y Dios hizo un cambio para que nosotros podamos. Y luego muchos años después, hace 2000 años atrás, el Señor Jesucristo vino. Y cuando teníamos que coronarlo rey, lo pusimos en una cruz. Lo hicimos sufrir, lo matamos. Pero el que vive, el autor y consumador de la fe, el autor de la vida, no puede quedar en una tumba fría y vacía. Resucitó al tercer día. Desde luego él había anunciado que iba a resucitar al tercer día. Así que cada creyente es llamado a compadecerse de su hermana y de su hermano. Pero también compadecerse también en la alegría y también en la tristeza, asociando las lágrimas con los que lloran. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que está en Juan 11, 33 al 35. Acá el versículo 35 fue el primer versículo que yo memoricé en mi vida. Cortito el versículo. Juan 11, 35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró, pero les leo todo. Juan 11, 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, estamos hablando que estaban las hermanas de Lázaro, está el Señor Jesucristo, está llegando, está la tumba de Lázaro, Jesús está llegando, ¿verdad? Y las hermanas de Lázaro están llorando. Desde luego le van a recriminar al Señor Jesús, le van a decir, si vos hubieras estado antes aquí, si hubieras llegado un poco antes, Él no hubiera muerto. Vos le podías haber salvado, lo hubieras sanado, pero ahora hace 4 días está en la tumba. Y dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dice, Jesús lloró. Jesús lloró. Y él llora por la incredulidad. Jesús, antes él ya anunció que esta enfermedad es para la gloria del Señor. Él ya había anunciado que él iba a ir a hacer un milagro. No entendieron los discípulos, pero él había dicho, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Lo que van a ver acá, y esto es un poco antes, ¿verdad? A partir del capítulo 11, Jesús comienza todo el capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, 16 del Evangelio según San Juan, es ese camino del Señor Jesucristo hacia la cruz del Calvario. Él ya está comenzando a venir, comienza ahí en Betfagé, donde vivían Lázaro y María y Marta, sus hermanas, y él está comenzando a vivir. Y él le va a hacer sus últimos milagros ya. Y esto prácticamente es el último milagro. Pero Jesús lloró. ¿Y por qué llora Jesús? Si él sabía que lo iba a resucitar, ¿por qué llora? ¿Saben qué le duele al Señor? La incredulidad de tu corazón, la incredulidad del mío. Cantamos aquí, Señor, todo lo puedo en ti. Después cantamos, nada imposible. Mentimos. ¿Te gusta cantar? Genial esta canción. Pero mentimos. Porque la verdad que vos no decís que nada es imposible. Vos te vas a tu casa y decís, Señor, qué bárbaro. Esto, problema, esto aquí. Te olvidaste ya todo lo que cantaste aquí. Estabas alabando al Señor, te olvidaste.
y había sido que hay cosas que no son imposibles y que hay cosas que había sido Dios no puede, etc. Y qué mejor momento cuando Jesús llora para actuar y Él muestra su empatía y lo resucita a Lázaro. ¿Qué les parece si nosotros decidimos esta semana orar con fe por alguien que está pasando momentos difíciles, que está débil, que tiene una vida vacilante o preocupada? O quizás en esta mañana hay alguien aquí en la iglesia que probablemente todavía no le conoces. Qué lindo sería que le des la bienvenida con amables palabras y que recuerden que esto es lo que dice la palabra de Dios. Esos son mandamientos. Es decir, cuando Dios te da un mandamiento, si vos le querés decir a Dios, Señor, a los señores, no le podés decir no, ¿verdad? Los que estuvieron alguna vez en el cuartel aquí, Francisco que estuvo ya en servicio luego, ¿verdad? No como nosotros fuimos apenas simeforistas, ¿verdad? Cuando venía el comandante y nos decía algo, lo último que vos podías decir es no, ¿verdad? No, señor, lo que sí decían, ya, pobrecito, ¿verdad? Así que al Señor, a Dios, no le podés decir no, porque Él es Dios. ¿Cómo le vas a tratar de Señor y le vas a decir no? No le podés decir no. Así que Dios te está dando mandamientos. La primera de esas cosas es que tenés que ser una persona en armonía, sentir un mismo sentir. Y la segunda es ser compasivo. Pero la tercera es amarnos fraternalmente. Pedro nos dice que debemos vivir amándonos fraternalmente. Es decir, trátense como si pertenecieran a una misma familia. Trátense verdaderamente como hermanos. Y Pedro evidentemente espera que la iglesia sea su característica fundamental, principal, el amor fraternal. Hermanos, hermanas, jóvenes, adultos, ancianos, o quienes están por primera vez capaz hoy, tenemos que amarnos fraternalmente. Esta palabra lleva la idea de ser leales a aquellos que son miembros de esta familia. Porque hay un vínculo familiar. ¿Entienden? ¿Sí? Habla de lealtad esta palabra. Y hay un vínculo familiar. Pedro nos dice que el cristianismo es poco común en el sentido de que como no somos miembros biológicos de su familia, pero es como si lo fuéramos. Amaos los unos a los otros, dice Romanos el apóstol Pablo, con amor fraternal. Hebreos capítulo 13, versículo 1 dice, permanezcan en el amor fraternal. Y este debe ser el vocabulario familiar. Somos miembros de la familia de Dios. Miren, quiero que presten atención. Escribí algo, es decir, un autor escribió algo y quiero leerles. Miren lo que dice sobre este versículo. Cometemos errores, ¿sí o no? Sí. Decimos cosas que no deberíamos, ¿sí o no? Sí. Y no actuamos según nuestra edad, porque ya para alguien de mi edad ya no, una niñería ya otra vez hiciste. Podemos tener más conocimientos que obediencia. Y a veces exigimos cosas como los bebés. Naomi no estaba por ahí, Sandra. Cuando tiene hambre, fuimos. A veces exigimos cosas, dice este autor, como bebés. Hacemos berrinches como un niño pequeño. Nos quejamos como un adolescente. Y de vez en cuando volvemos a actuar como si estuviéramos en pañales. Así es la iglesia. Lamento decirlo, pero así. Otro escritor dijo, y esto es lo importante de la iglesia, dijo, si persigues mariposas, no vas a
a alcanzarla, ¿verdad? Cuando se acercan a la mariposa, ¿qué pasa? Sale volando, ¿verdad? Qué lindo, y no le puede agarrar. Pero él dice, si cultivamos un hermoso jardín, van a venir a ti, porque atraemos lo que somos, lo que queremos, lo que queremos. Así que no vayan a perseguir, atraigan. ¿Qué quieren convertirse? ¿En qué quieren ser? Conviértanse en eso, sus propias vidas. Atraemos lo que somos. No se olviden de esto. Y la iglesia tiene que ser un jardín de flores, en donde todos quieran venir y entrar para ver esa armonía que hay aquí. Y tu vida también. Atraemos lo que somos. Tu vida tiene que ser así. Si tu vida es así, vas a traer mariposas. O si no, vas a traer cualquier otro bicho que no sea justamente el que vos estabas esperando recibir, pero es porque justamente tu vida atrae ese tipo de gente. ¿No les parece que esto describe muy bien lo que dice la palabra de Dios? No tenemos que olvidarnos que el amor de los hermanos es la evidencia definitiva de un nuevo nacimiento. El apóstol Juan dice, nosotros sabemos, primera de Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos, dice Juan, que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo haces para saber si pasaste de muerte a vida? ¿Cómo sabes que sos un cristiano? ¿Cómo sabes que un día vas a ir al cielo? Nosotros sabemos, dice el apóstol Juan, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Miren, en que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, no es creyente. Está todavía muerto en sus delitos y pecados. Vos decís, wow, todo, o sea, este no es un estudio bíblico cualquiera, este es un estudio que tenés que prestar mucha atención, porque si una vez crees que vas a llegar al cielo, pues tenés que comenzar a mostrar aquí, amando a tu hermana, a tu hermano que está aquí conmigo. Y tenés que dejar de ser abajo. ¿Entendés? Tipo, entro, salgo y no ni saludo, ¿verdad? Y esta es la evidencia. En esto conocerán, dice Juan 13:35, que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. La siguiente orden es ser misericordiosos. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente. Y ahora noten, misericordiosos. El término hace referencia al creyente que tiene un buen corazón, que manifiesta el amor entrañable del Señor Jesús. Este texto se refiere a las emociones más profundas, es más profundo en el sentido de la compasión, más profundo que compasión. No solamente ser compasivos, sino que además de ser compasivos, ser misericordiosos. Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, ahí está, la diferencia. Misericordioso es aquel que tiene un corazón sensible a las necesidades y a los sentimientos de los demás. La diferencia es que el misericordioso es alguien que toma acción. No es solamente compasivo. Pobre anga, no es pobre anga, sino que dice, te puedo ayudar en algo. Está en llanta tu auto, te voy a alzar. Necesitas un 20,000, un 10,000, y te voy a ayudar. Es decir, alguien que es misericordioso es sensible a la necesidad y a los sentimientos de los demás. Yo realmente soy sensible a mi necesidad, dicen algunos. Y espero que ustedes se den cuenta. Me tienen que ayudar. La Biblia no nos toma de esa manera, es al revés. Por más que tengas necesidad, y está bien, porque seguro que tenés que vos ayudar a los demás. Vos tenés que ser el instrumento de Dios para ayudar a una chica, a un muchacho, a un joven, a una persona adulta que está pasando por momentos difíciles. Y no solamente decir, como de Santiago, ya leímos el libro de Santiago, pero volvemos a decir, si alguno está pasando por necesidad, que uno le diga, id calentados y saciados.
cuando te deberías haberle dado una frazada, porque si tiene frío para calentarse necesita una frazada o una ropa. Y saciados, ¿cómo se va a saciar si no le diste un pan? Dale un pan para que él pueda comer. No podés decir eso. Y eso Santiago, que es el primer libro del Nuevo Testamento, entre paréntesis, no es Mateo, lo habíamos dicho durante el primer libro, el libro más antiguo del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el libro más antiguo? Job. ¿Y el libro más antiguo del Nuevo Testamento? Santiago, el más antiguo de todos. Bueno, y este tipo de cristianismo, el que tiene un corazón bondadoso, el que tiene un corazón empático, es el cristianismo del Nuevo Testamento. Así que necesitamos ser misericordiosos, pero una orden más tenemos, ser humildes. Pedro escribe, sed todos de un mismo sentir. Lean ahí en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables o de espíritu humilde. Y esta es solo la palabra en el original. Lo que quiere decir acá, cuando dice amigable, es que tiene que ser alguien de mente humilde. Y sabemos que humilde es lo contrario a la arrogancia y al orgullo. Esto no tiene, por ejemplo, alguien te está hablando y vos estás escuchando. Y este no tiene nada para enseñarme a mí. ¿Qué pasa si yo sé más que él? Hasta nos damos vuelta, le damos la espalda y nos rajamos, ¿verdad? Este tipo de cosas es arrogancia. Y acá la palabra de Dios dice que aquellos que somos de Cristo tenemos que ser humildes, tenemos que ser amigables. Amigables es una orden, Dios nos está dando órdenes acá. Nosotros no podemos decirle a Dios, bueno, mira, yo quiero ser de esta iglesia, pero yo no quiero ser amigable. O sea, no. Si querés ser parte de la iglesia del Señor en la eternidad, vas a tener que encontrarte conmigo otra vez. Voy a decir, voy a aguantarle al pastor hasta que me muera, pero seguramente en la eternidad. No, ahí me vas a encontrar otra vez, de nuevo. No, seguramente ya no le iba a hablar yo, ¿verdad? Pero ya va a haber otros, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis, escuchen lo que dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y a veces nos peleamos por cualquier estupidez. Nada hagáis por contienda, que se te grabe, no lo hagas. No hagas nada por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad. El problema es que no somos arrogantes. Entonces por eso no podemos hacer esto, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Esa es la verdad. Nos cuesta decir que una hermana o un hermano más joven es superior a nosotros. Es muy difícil, pero tenemos que aprender. ¿Cuántos de ustedes saben ya de inteligencia artificial? Pregúntenle a los jóvenes, le van a decir cómo es la inteligencia artificial y qué hace. Y no saben ustedes todavía, y bueno, tienen que hacer. Mi caso, como yo estoy en el mundo de la informática, te puedo asegurar que sí, te puedo ayudar, ¿verdad? Pero el resto no es así nomás. Estos jóvenes te pueden ayudar, te pueden decir. Ellos te pueden decir cosas que tienen que ver como, por ejemplo, cómo hacer que tu TikTok se haga viral. No es así acá. ¿Cómo hacer para que el Instagram sea viral, verdad? El Facebook sea, y vos no vas a saber eso. Entonces, no haya creer que vos sabes todo y que vos vas a saber todas las cosas, ¿verdad? Porque no hay forma. Tenés que, estos jóvenes te pueden enseñar, pero también el joven tiene que tener el corazón no arrogante y tiene que escucharla a su mamá, tiene que escucharla a su papá para poder ver todos esos. Yo tengo 60 años. Ya 60 años de canas verdes, como dicen. Yo hace muchas cosas. Entonces, a esta altura de mi vida, lo que yo no quiero es que mis hijas y mis nietos ya sufran lo mismo que yo pasé. Y entonces la mejor manera de salir de eso es escuchando, es usando este aparato que tenemos aquí que se llama el oído. Mateo 11, 29 dice que Jesús era manso y humilde de corazón. Y nosotros queremos ser cristianos. El cristiano es un pequeño Cristo. ¿Escuchaste la palabra cristiano? ¿Qué significa? Pequeño Cristo. Eso significa, ¿ok? Es un cristiano es un Cristo y. Entonces, yo soy cristiano. Un pequeño Cristo.
Y Cristo era de un corazón manso y humilde. Y cuando vos no sos así, sos un gran arrogante, cuando sos un gran orgulloso, no sos un verdadero cristiano. No estás haciendo lo que realmente Dios quiere. Así que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y la pregunta ¿es posible mantener la unidad sin humildad? ¿Se puede mantener la unidad sin humildad? Miren, había un hombre llamado Diótrefes. Vayan a 3 de Juan, el versículo 9 y 10, y dice así. Yo escribo, dice Juan, el apóstol Juan escribe, el apóstol Juan, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, el apóstol Juan, el mismo apóstol Juan. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, espero que no haya Diótrefe acá en la iglesia del centro, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Imagínense, no le reciben al apóstol. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando. ¿Saben lo que es parloteando? Bla, 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 bla. Con palabras malignas contra nosotros. Espero que no haya Diótrefe acá en la iglesia del centro. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. No solamente un gran charlatán, sino que además no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Dice, yo no le voy a recibir, pero vos tampoco, Juan, le vas a, Ángel, vos tampoco le vas a recibir, porque te prohíbo que le recibas. Este es Diótrefes. Y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es Diótrefes. ¿Alguno por aquí de nombre Diótrefes? No hay ninguno. ¿No? Mira, un pastor comenta sobre esto. La iglesia de Cristo no necesita infatuados ni engreídos, sino simplemente siervos que humildemente consideren que la obra es de Dios y que toda la gloria es de Dios, y sobran grandes en la iglesia y faltan siervos humildes. Y en último lugar, tener un espíritu perdonador. Primera de Pedro 3:9 todavía dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo. Miren, te trataron mal, ¿sí? Devolverle con bendición. No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. No, sino más bien dice bendiciendo. Y estas palabras aquí, mal y maldición, simplemente se refieren al maltrato por parte de otros a través de malas palabras y malas acciones. Pregunto, yo estoy hablando de algo que a ustedes no le pasó nunca, ¿verdad? ¿Alguien alguna vez le maltrató en palabras? ¿O a mí no? ¿Alguien alguna vez le maltrató en palabras a ustedes? Bueno, quiero decirles que nosotros, los cristianos, no somos llamados a hacer daño a los demás, sino a hacer bien. No a maldecir, sino a bendecir. Y luego Dios recompensa esta clase de conducta de bendición. Bendiciendo se refiere a hablar bien de otro. Y esta es la palabra que conocemos como elogio, acá dice. La bendición que un cristiano debe dar al que maldice incluye buscar maneras de servirle, orar por su salvación o su progreso espiritual, manifestarle gratitud, hablar bien de esa persona y desear su bienestar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice, quien cuando maldecían, Jesucristo, no respondía con maldición, que cuando padecía Jesucristo, no amenazaba, ¿escucharon? No amenazaba. Hay algunos que cuando viene, sí, está bien, pero cuídate de mí. Está bien, sí. Cuídate de mí. No amenazaba, dice la palabra de Dios. No se ponía a amenazar, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínense. Por eso el escritor del libro de Hebreos dice, mía la venganza, dice el Señor, yo daré el pago.
Horrenda cosa, dice después, esa caer en manos del Dios vivo. Así que, no, encomendaba la causa al que juzga justamente. Dice, la vida cristiana, queridos hermanos, hermanas, no es negativa. No tenemos que maldecir, sino que tenemos que bendecir. Mientras que el hablar del mundo es de pura contienda, nuestro hablar debe caracterizarse por la bendición. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. El versículo 9 termina diciendo, 1 Pedro 3:9, dice, sabiendo que fuisteis llamados, vos y yo, para vos es esto, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Fuimos llamados a heredar bendición. Qué bueno, por eso yo no maldigo, por eso yo no hago eso. ¿Por qué? Porque yo fui llamado para heredar bendición. En otras palabras, no se olvide que ya heredaste una bendición, la bendición eterna del Señor. Usted tampoco merecía esa bendición. Fue un regalo de gracia y ahora que va camino a la bendición eterna, a tener la herencia que el Señor Jesucristo voy a preparar lugar en el cielo, Él nos recuerda que tenemos que entregar tanta bendición como podamos a las personas, incluso a aquellos que nos calumnian y nos maltratan. Y con esto terminamos. Conclusión. Mientras vamos de camino a la bendición de nuestra herencia, el apóstol Pedro nos recuerda que debemos entregar tanta bendición como podamos a los demás, incluso a aquellos que nos calumnian y maltratan. En segundo lugar, otra conclusión, nunca olvidemos hacia dónde nos dirigimos. En ese proceso vamos a fallar muchas veces en este mundo, pero por eso tenemos estos mandatos que nos ayudarán a vivir en armonía. ¿Ok? Qué bueno si esta iglesia aprende a vivir en armonía. Y en tercer lugar, vivamos con compasión, vivamos con humildad, vivamos por la unidad, porque una vida con propósito empieza en cómo tratamos a los demás, al prójimo. Hay que amar como a mí. ¿Y sabes quién es el prójimo? El que está sentado al lado tuyo. Primero, el que está detrás tuyo. Segundo, tercero, el que está un poco más atrás también. Ese es tu prójimo. Un gran escritor escribió así: podemos elegir soportar la vida porque está llena de cargas. Podemos elegir escapar de la vida huyendo de las dificultades. O podemos elegir disfrutar la vida porque confiamos en que Dios tiene el control. Amén. ¿Tiene el control Dios? Definitivamente es una esperanza, la esperanza del Señor que no se rinde. ¿Cuál es tu esperanza? Mi esperanza está en Dios. Mi esperanza está en Dios, está en su justicia, que porque a veces me dicen cosas y no son verdades, pero Dios sí sabe que es la verdad. Y mi esperanza no solo está en su justicia, sino en la cruz. Yo no dependo de nadie más que de Él. Solo en el nombre del Señor confío. Solo en Él confío. Porque cuando mi esperanza está en Jesús, fuerte soy. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar a Dios. Padre, te damos gracias de todo corazón por este tiempo que pudimos estudiar tu palabra. Y hay algo que tocó mi corazón hoy, Señor. Hay algo que dijiste y que yo hago mal, Señor. Te pido perdón. Y hoy decido cambiar mi vida porque quiero ser parte de la unidad en este lugar, Señor. Para la gloria y la honra de tu santo nombre. Y Padre bendito, te rogamos de corazón que al salir de este lugar seamos compasivos y misericordiosos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.